Hola, buenos días. Hoy vamos a estar predicando desde Génesis 29. Estudiar sería como ver qué nos quiere decir, ¿no? Estudiar sería como, ah, puede ser que me diga esto, o puede ser que me diga lo otro. ¿Qué me querrá decir la palabra de Dios hoy, no? Eso más o menos quiere decir estudiar. Pero nosotros no estudiamos la palabra de Dios porque con nuestro propio entendimiento nosotros jamás en la vida podríamos entender, sería imposible, para el ser humano tratar de entender a Dios con un estudio como dogmático, ¿no? Como un estudio como cualquier otro, ¿no? Como el que se obtiene de un libro de español, de un libro de lenguas, de un libro de matemáticas, ¿no? El libro de Baldor. No se puede estudiar así la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué la Biblia no se puede estudiar así? Porque la Biblia no está hecha para que el ser humano eh, la comprenda, o sea, no está hecha para que el ser humano diga, esto sí lo entiendo, esto no, esto sí, esto no, esto sí, porque pues ni siquiera la salvación es así, ni siquiera la salvación puedes, por ejemplo, tú decir, esto sí lo entiendo, no, esto lo entiendo, no, esto no lo entiendo nada, esto lo entiendo, pero lo entiendo poco. No, o sea, la salvación no la entendemos, sino que la creemos. Entonces, eso es parte importante, eso es parte muy importante que puedan ustedes tener en el corazón. Nosotros no entendemos el Evangelio, nosotros creemos el Evangelio, nosotros creemos en la salvación de Jesucristo, nosotros creemos en la salvación. Gerchis dice la salvación si la entendemos. No, la salvación no la entendemos, la salvación la creemos. Por ejemplo, nosotros no podemos entender a Dios, entonces nosotros creemos a Dios. ¿Por qué? Porque si yo entiendo, ¿qué es a lo que se refiere con entender? Entender se refiere que en mi cerebro pasa un filtro donde si yo no entiendo, entonces yo voy a toda mi vida tratar de entender el por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, cuando se trata de creer, como Dios lo dice, así es. Como fue Labán y Nacor, ¿sí? No, pues yo no puedo decir que esto que sea malo o bueno, sino que viene de Dios. Entonces, si viene de Dios, es de aceptar en el corazón. ¿Por qué? Bueno, Jesús, ya les he dicho, ya les he platicado muchísimas veces que toda la Biblia viene como Cristo toma nuestro lugar. Cristo se volvió pecado por nosotros, ¿sí? Se volvió pecado por nosotros. Entonces, justamente nosotros nos volvimos justos por Él. Somos justos por Él, o sea, Él se dio el justo por todos nosotros que éramos injustos. Es muy diferente a no entender la salvación. No, sí, es justamente no podemos entender porque nuestra mente es un filtro a lo entendible y lo no entendible. Entonces nuestra mente no debe ser un filtro para la salvación. Nuestra mente debe de silenciarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios lo dice, así es. ¿Sí? Así como lo dice la Biblia en nuestro corazón, así es. Entonces, nosotros entendamos o no, o querramos que eso sea verdad o no, entonces pues es como Dios manda. El amor de Dios es lo que no entendemos, la salvación sí, porque está escrito en las promesas, no, Gerchis. Es que mira, no podemos ni tampoco entender el amor de Dios, o sea, no podemos entender a Dios en sí, porque entender significa que ya en tu mente humana tuvo lugar la magnificencia de Dios. Y no, la magnificencia de Dios no va a tener nunca el total espacio que se requiere
para entender todo lo que es Dios en nuestra pequeña cajita de poco conocimiento y bueno, nuestro poco conocimiento humano. Entonces nos explota la cabeza mínimo, no podemos entender a Dios. Por supuesto, así es, o sea, no podemos, o sea, es imposible para el ser humano entender a Dios, mucho menos entender la salvación, pero la creemos en nuestro corazón, creemos en todas las promesas que Dios nos ha dado, porque por vista no podríamos entender cómo eso es real, pero por fe sí podemos saber que eso es real, no importando nuestra propia opinión, sino lo que Dios opina de nosotros. Vamos a leer Génesis 29, ya nos faltan 20 para llegar a Éxodo. Ok, vamos desde el primer versículo. Las cosas bíblicas es diferente porque debemos entender con la revelación del Ruach HaKodesh. Eres de raíces hebreas. No sabía porque ¿por qué creías que debemos de entender cristiano en raíces hebreas? Gershis, perdón, entonces yo no sabía que tú también crees que puedes cumplir la ley. Entonces, con razón crees que puedes entender a Dios, Gershis. O con razón, yo no sabía por qué creías que puedes entender la salvación, pero a lo que creo, también crees que puedes cumplir la ley, ¿no? El Divergente dice, chao, tengo que arreglar algo del carro. Cuídate, Divergente. Es instrucciones. Bueno, ok. Gershis, de todos modos, te vas a... Y la Torah no se cumple en su totalidad. Y Gershis, entonces, ¿qué opinas? Yo, perdón por engancharme en Gershis a los demás que están escuchando el Evangelio. Pero Gershis, entonces, ¿qué opinas de que la Biblia dice que si no se cumple un solo punto de la Torah, pues te haces culpable de todos los demás? Es que Gershis le va a volar perdónenme, pero es que a Gershis le va a volar la cabeza, le va a volar la tapa de la cabeza lo que ahorita vamos a predicar. Vivió una vida perfecta. Sí, Natanael, eso es cierto, la ley Cristo la cumplió. Pero pues estamos viendo las opiniones de Gershis, fue el primero en comentar este live. Entonces, hola Jesucito. Bueno, Gershis, ¿estás listo? ¿Estás listo para que te vuele la cabeza lo que vamos a predicar aquí? Las mujeres tienen mandatos, todos tienen mandatos. Sí, los levitas tienen mandatos. Ok, sí. Pero enfoquémonos en los 10 mandamientos. Esos son para todos, ¿no? Más bien le preguntaré algo. ¿Me permites leer y luego me preguntas? Es que realmente necesito Génesis 29 y es que aquí tenemos como sección de preguntas, ¿no? Y no es que no me interese lo que tienes que decir, la verdad. Por eso es que te estoy prestando tanta atención, Gershis. Porque te vi muy participativo desde el inicio. De hecho, empezaste a hablar y está bien, ¿no? Me encanta ver el corazón de las personas, pero de verdad te va a sorprender. Te va a sorprender lo que vamos a predicar, ¿ok? Génesis 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos le dijeron, bien, y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que no abrevemos las ovejas.
Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su padre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y él era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, Memo y Kerchis, estoy leyendo, por favor. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana aquí era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha por criada. Y él le dio... no te he servido, Raquel, porque pues me has engañado. Sí. Hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio a Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Rubén, porque dijo, ¿ha mirado Jehová mi aflicción? Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto yo, Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó a su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó a su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Ok, Memo historia para vos. ¿Es historia? ¿Cómo? Bueno. Ok, creo que ya terminamos de discutir, ¿no? Porque veo que estaban en una discusión, pero bueno. Entonces, ¿dónde me explotó la cabeza? Me prometió que me explotaría la cabeza. Sí, aquí va. Jesucristo nos dijo que Él aparecía en todos los profetas, ¿cierto? Y en todas partes. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, así es, el Mesías.
Gerchis, ¿no? Primero voy a explicar un poquito de lo que habla aquí el matrimonio. Vemos que Lea era menospreciada por Jacob, y entonces Dios fue la porción de ella, porque le dio a Judá, y sabemos de quién viene Judá. Judá significa el nombre, ¿no? O sea, nosotros siempre podemos ver que se habla de las tribus, pero nosotros no podemos entender, ¿no? Nosotros no podemos entender el significado hasta que Dios permite que creamos en nuestro corazón. Es que no se trata del nombre, se trata del significado, ¿ok? Entonces, ¿qué significa Judá? Judá significa, esta vez alabaré a Jehová. Alabaré a Jehová, ok. Todo tiene un significado. El significado de los nombres es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que es importante el nombre Jesús. Y en realidad, en muchas otras partes del mundo no se pronuncia Jesús. O sea, las personas piensan que es como una invocación. ¿A qué se refiere? Piensan que el nombre de Jesús es como un rito, un mantra, ¿no? Y, no, en el nombre de Jesús va a pasar esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, muchas personas ya lo tienen como que si fuera algo como de adivinación, ¿no? Algo como de brujería, y realmente no es así. Lo que debemos de creer nosotros es en el significado del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la teología enseña que Jesús es únicamente Salvador, pero no es cierto. Eso no es la realidad, eso es solo una parte, pero no es la parte, ni siquiera es la mayor parte, es nada más para que tengan un pedazo, pero no tienen de qué nos salvó. Entonces vamos a buscar dónde aparece el nombre de Jesús. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Significa Jesús, o Yeshua, Yeshua, como lo conozcan, ¿no? En otros países se le dice Isha, etcétera, ¿no? Nos salvó de todos nuestros pecados, ¿ok? Jesucristo, ¿sí? Yeshua, ¿sí? Hay algunos que dicen Yeshua HaMashiach. Entonces, bueno, Él vino a salvarnos de nuestros pecados, el salvador de los pecados de su pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo ya consumó tu salvación. Jesucristo ya consumó tu eternidad, ¿ok? Jesucristo pagó todos tus pecados por la eternidad. ¿Esto qué significa? Que las personas que hoy día son pecadoras, ¿a dónde van? Las personas que creen que en ellos hay pecado, ¿a dónde van? Puedo rasgar mis vestidos en estos momentos. Sí, al infierno. Bueno, los pecadores van al infierno, ¿cierto? Entonces, las personas que se consideran pecadoras por medio de la ley van al infierno, porque Jesucristo ha perdonado nuestros pecados por la eternidad. Nosotros ya no somos pecadores, porque no estamos bajo la maldición que es la ley, ¿ok? Quien está bajo la ley está bajo maldición. Esto lo dijo el apóstol Pablo muy claramente. Todos aquellos que se encuentran queriendo cumplir la ley de Dios. Yo sé, Gerchis, yo sé. Puedes leer la Biblia. Realmente está en esos versículos. Quien está bajo la ley está bajo maldición.
porque quien no cumple un solo punto de la ley se hace culpable de todos. Entonces, nosotros no somos pecadores, somos justos porque Cristo nos ha justificado. Justos significa que por la sangre de Cristo nosotros ya no tenemos pecado. Nosotros ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Somos simiente de Dios, somos santos porque Él nos santificó con su cuerpo y somos perfectos. Juan dice, pecado es transgresión de la ley. No dice que solo sea transgresión de la ley, mira. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, quien está bajo la ley infringe, claro que sí, por supuesto, pero ¿esto qué quiere decir? Que el pecado, ¿sí?, es un origen y la ley es como el síntoma, ¿sí? Es como cuando estás enfermo. La enfermedad es el virus que tienes, pero los síntomas es como pues la tos, ¿no? Que te duele la cabeza. El que te duele la cabeza no es la enfermedad, es un síntoma. Por eso se nos dio la ley, para conocer nosotros que tenemos, ¿sí?, la simiente de Adán, ¿ok? Entonces, otra cosa, todo lo que no proviene de fe, Romanos 14:26 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, justamente, todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de la fe que Cristo produce en nosotros, es pecado. Por ejemplo, las personas que juzgan a otras por comer tal tipo de comida, por no celebrar tales fiestas o por celebrar tales otras. Entonces, bueno, ya habiendo conversado con Gerchis, espero que... Le pregunto, ¿el qué? Perdóname. Toda la ley... No, es que yo, Gerchis, no cumplí la ley porque yo crea que pueda cumplirla terrenalmente. Yo cumplí la función de la ley, ¿sí? ¿Cuál es la función de la ley? Darme cuenta que necesito un Salvador. Darme cuenta de que yo no puedo, de que yo no soy capaz, ¿sí?, de cumplir ni uno solo de los mandatos de Dios. Entonces, ahí Dios me presenta a Jesucristo, al Salvador de todos mis pecados, ¿sí? Hebreos 10:17 dice, perdonen, es que estoy bastante resfriada. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, bueno, nosotros podemos saber a través de Cristo que todos nuestros pecados y nuestras transgresiones han sido lavados, han sido justificados en la cruz. Entonces, ya voy a seguir explicando, bueno, ya dejamos el tema de el primero y vamos a explicar qué es el matrimonio. O sea, ¿estás diciendo que ya no pecamos? Así es, Gerchis. Nosotros ya no somos pecadores porque Cristo nos ha lavado de todos nuestros pecados. Entonces, bueno, voy a hablar un poco del matrimonio
justamente aquí muchas personas tienen como de decir, ay no, es que tú no estás en santo matrimonio, ¿no? Dicen, porque no se casaron, por la iglesia que ellos querían que se casaran, ¿no? Porque, ay no, si tú no te casaste aquí, o por lo civil, o aquí o allá. Aquí estamos viendo cuál es el verdadero matrimonio. Llegarse a una persona, es decir, las relaciones sexuales con una persona es la consumación del matrimonio. Dios ve eso como matrimonio. Dios ve eso como matrimonio. Entonces, para muchas personas, estar en matrimonio sin estar frente a lo civil o frente a una iglesia, para ellos eso es matrimonio porque quieren quedar bien delante de las personas. Pero para Dios no es así. Para Dios, para Dios es realmente la conexión que haces con una persona cuando tienen relaciones sexuales, o sea, literalmente se hacen un solo cuerpo. Entonces, frente a Dios ya te casaste, ¿ok? Frente a Dios ya estás casado con la persona a la cual tú te llegaste. Entonces, esto nosotros, las iglesias, ¿no? Lo toman como que si fuera banal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la opinión de Dios ya no me interesa si no hay fiesta. La opinión de Dios ya no me interesa si no hay donde yo pueda estar presente o donde yo pueda ver. Entonces, esto justamente, si las personas tomaran en serio a Dios, podrían ver la importancia de cómo es a los ojos de Dios. De que la persona no existe la temporada de novios, no existe la temporada de, por ejemplo, salir y conocerse y etcétera. O sea, la sociedad lo quiere ver así, pero en realidad no. La realidad es que si alguien está junto a una persona, ante Dios ya es un matrimonio, ¿no? Por eso justamente vamos a hablar sobre la samaritana, ¿no? La samaritana había tenido muchos esposos, ¿no? Muchos esposos que hicieran banquete o no, habían sido sus parejas, ¿no? Por eso Cristo nos dice que también las prostitutas van a ser las primeras personas en entrar al reino de los cielos, en creer, ¿no? Van delante de los fariseos, porque entonces alguien que realmente ya no tiene ninguna esperanza en sí mismo son las personas a las que Dios les puede dar la salvación. Porque si tú todavía tienes esperanza en tus obras, entonces esto pues es de que no vas a poder recibir, porque entonces tus obras interfieren en tu fe, ¿ok? En la fe que Dios te va a dar. Gerchi, el que es nacido de Dios no puede pecar. Así es, Racheli, muy bien. ¿Qué? Perdón, estoy leyendo sus comentarios. Dice Black, pero la hermanita dijo que Jesús ya pagó nuestros pecados y que seremos todos salvos. Sí, realmente Jesucristo pagó por todos tus pecados. Te hizo justo. Pero eso no depende de... No todos lo van a creer, ¿no? Eso no depende de que tú lo quieras creer o no. Eso es una realidad. Si la fe baja así a tu corazón, entonces ya tus pecados te fueron perdonados. Pero si tú no crees esto, o sea, si tú crees que le puedes agregar un poco a la salvación, entonces no. Sí, Yeshua mismo dijo, si tan solo deseas a la mujer del prójimo en tu corazón, ya adulteraste. Entonces, miren, Gerchis nos trae muy buen ejemplo. Ustedes todo el tiempo, sí, bueno, no, hombres o mujeres, no importa quién, ¿no? Pueden ver una persona y que les guste, ¿no? Pueden ver una persona y que les guste, y justamente ahí estarían cometiendo una falta.
Entonces, ¿por qué Cristo nos vino a decir eso? ¿Por qué Cristo nos vino a poner, no solamente si matas, si tú te enojas con tu hermano, si tú lo llamas necio, entonces ya estás para la condenación? Porque Cristo nos vino a decir, ¿no? Nos vino a poner, a incrementar ese volumen para que nosotros supiéramos que hasta en nuestra propia mente, ¿sí? Tenemos lo que se llama la simiente, ¿no? De Adán, el hecho de que ustedes no pueden, ¿no? Ustedes no pueden ser salvos ni por su propia mente. No pueden ni siquiera limpiar lo que hay aquí adentro. Entonces, ¿qué les queda? Si yo no puedo confiar ni en lo que hago, ni en lo que pienso, ni en lo que digo, entonces, ¿qué me queda? Solamente confiar en que Cristo pagó por todos mis pecados. Eso es lo único que me queda. Es la misericordia que Dios nos mandó. Pecado es no creer que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces, bueno, justamente nosotros no podemos medir todo lo que cómo Dios tiene planeada toda nuestra vida. Pero si le era necesario pasar por Samaria, por la samaritana, es porque Cristo le iba a dar del agua viva. El agua viva es la palabra de Dios, es la palabra que Dios nos da a nosotros mediante su Espíritu. Entonces, pueden ustedes estar seguros de que todo lo que Jesús dijo es para nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, por supuesto. Así es, así es. Entonces, bueno, la samaritana venía de tener
otros maridos, pero ¿por qué justamente iba a esa hora? Porque no había nadie en el pozo, ¿sí? Porque todos sabían lo que ella era. Entonces, Dios busca a las personas que realmente no estén calificadas ante las personas, ¿sí? Dios no busca a las personas que son, realmente que se vean como que puedan exaltarse delante de las otras personas por las cosas que hacen, sino a lo vil y a lo menospreciado. Entonces, justamente, el agua viva es la palabra de Cristo, la palabra que nos da nuestro Señor, es la que nos da vida, y vida en abundancia. ¿Esto qué quiere decir? Vida eterna. No es por obras, por supuesto que no es por obras, es por su sangre, por su espíritu. Bueno, ahora sí pueden preguntar, esto fue lo último lo que vimos. Juan 4 y Hebreos, Hebreos 17. Hablamos de el matrimonio de Lea y de Labán y del significado del nombre. Hermana, ¿por qué Dios ya no hace milagros como antes? ¿Será que es porque existen cámaras filmadoras? Black, realmente nosotros presenciamos el milagro más grande. El recibir la salvación de los pecados es justamente lo que el milagro que Dios sigue haciendo en todos nosotros. O sea, nosotros esperamos que Dios nos mande señales para ver, pero la Biblia dice, si nosotros demandamos milagros, somos una generación mala y adúltera, ¿ok? Porque la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces nosotros creemos por fe que somos salvos, ¿sí? Entonces, ¿quién dijo que Dios no hace milagros? Él es el mismo ayer y hoy. Dios, el milagro que hace, o sea, el mayor milagro que hace es darnos la salvación. Todo lo que vino a hacer Jesucristo, de por ejemplo sanar paralíticos, devolver la vista a ciegos, es referencia a cómo nos iba a quitar el pecado, ¿sí? Mediante la cruz. ¿Ok? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, a mí me sanó de una enfermedad en los nervios. Es el mismo Dios. Ok, podemos hablar de eso. Vamos a hablar de eso un poco después. Como a mí me dio la salvación. A Satanás y a Jesús no le conocemos. ¿Cómo saber si el sentimiento de fe proviene del cielo o infierno? Ok. Tendríamos que hablar de Pedro. Se me ocurren tantas cosas que podría decirte, Juan. La fe que habita en nosotros es la fe de la cruz. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si tú crees eso, ese pensamiento, bueno, no ese pensamiento, en la palabra de Dios, entonces esa fe viene de Dios.
porque viene de la palabra es el agua, por eso dicen que hay que bautizarse en el agua, ¿ok? Quien nace del agua, quien nace de la Biblia es el agua viva, es la palabra de Dios. quien nace de ella, entonces es salvo. Sí, la Biblia, la Biblia es el agua, Natanael. ¿Tú lees la Reina Valera? Sí, Alex. Algo nuevo que aprendo del agua es la palabra, ¿sí? Quien nace del agua, por eso hay que nacer del agua. Nacer del agua no es un bautizo, no es un ritual, ¿no? No es que, por ejemplo, los llevan a un río, a una alberca y pues los meten y cuando los meten a la alberca entran pecador seco y salen pecador mojado, ¿no? No es eso. El agua es la palabra. Quien nace del agua, quien nace de la Biblia, entonces tiene del agua viva, ¿sí? Porque creen que es el agua que ya no vuelve a dar sed. Quien nace de la Biblia no vuelve a tener sed nunca. Quien nace del agua viva no vuelve a tener sed jamás. Entonces, bueno, esto significa el agua, la palabra de Dios. Comunicador dice, ¿cómo hago para practicar la santidad? La santidad no se practica, comunicador. Nosotros somos santos por el sacrificio de Cristo. Es decir, ya somos santos. La santificación no es un proceso. La santificación es algo instantáneo. Entonces, como es algo instantáneo, la santificación, tú ya vives santo. No es que vives para ir teniendo santidad poco a poco, sino eres santo de un solo, ¿sí? Quedas como cubierto con un escudo de santidad. ¿Tú crees que es necesario congregarse? Me dice Alex. Hablar con otros justos, sí, realmente. Mira, realmente nosotros, la importancia de congregarse es para que prediques realmente, ¿sí? Si alguien no te está diciendo constantemente la importancia de predicar, que si tienes un problema prediques o cualquier otra cosa, sí, congregarse es importante en una iglesia donde hayan justos o donde hayan 2 o más personas que sean justas, ¿ok? Que tengan el Espíritu de Dios, que sepan que son justos por Jesucristo. Ahí sí, es bueno congregarse. Cuando las personas no son pecadoras. Si nosotros nos congregamos, bueno, al final de cuentas, no se trata la salvación de a qué iglesia vas, ¿ok? Tú me estás preguntando que si es necesario, ¿ya? Para la salvación, no. Para la vida de fe, sí. Para la vida de fe es importante platicar con otros justos, porque miremos a Abraham y cómo Lot se separó de Abraham, un justo que estaba corrupto. Entonces, bueno, ¿eso es necesario para la vida de fe? Sí. ¿Es necesario para la salvación? No. La salvación no se da en 4 paredes. La salvación no se da en una casa enorme o en un garage o en un salón donde se congreguen un montón de pecadores a escuchar a un pecador, no, sino la salvación se da por la Biblia, ¿ok? Entonces, no es como que, no, para la salvación no es necesario. Si comen de este pan jamás tendrán hambre, pero es un pan que no se ve. El pan, comer en la Biblia es creer. Entonces el pan de vida es Jesucristo. El agua viva es Jesucristo, la palabra de Dios. Hola Jackie, buenos días. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos mañana. Me pregunto si es pecado que la mujer ponga pantalón que se pinte si se corta el cabello. No, MSC. El pecado es no creer a la palabra de Dios. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana.
¿Tienen algún curso, retiro, asamblea para aprender más? Bueno, hay un canal, tengo un canal de YouTube donde puedes presionar aquí y pues ahí está el link. Claramente también hay otras personas que enseñan lo mismo que yo, la salvación de los pecados. Me encantaría ya pasar a Éxodo. Sí, a las 8:15 de la mañana hora México. Me encantaría pasar a Éxodo, ¿verdad? Porque explicar los cuernos del altar, explicar el altar en sí, explicar el arca, todo eso es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque todo se trata de Cristo. Cuando lo ves por medio de Cristo, toda la Biblia toma el total sentido. Nos vemos mañana.